Tengan muy buenos días en esta madrugada. Estamos temprano, orando, en pie de guerra. Un saludo para todos aquellos hombres que ya están levantados de madrugada y están peleando la buena batalla. Están orando y se levantan de rodillas. La oración es la comunicación con Dios. Es la única forma de hablar con Dios. El Padre Celestial quiere que nosotros nos comuniquemos todos los días con Él a través de la oración. Y es que la oración trae beneficios para nuestra familia, para nosotros mismos. Nos llenamos, nos fortalecemos, pero también ayudamos a otros en oración para que Dios también pueda llenarlos a ellos. La gente nos pide oración y nosotros tenemos que orar, entrar en la intimidad con Dios para que el Señor también llegue a todas esas almas que están necesitadas de Dios. La oración trae muchos beneficios. Uno de los beneficios de la oración es que nos ayuda a desarrollar una relación con Dios. Al igual que tus padres acá en la tierra, tu Padre Celestial quiere saber de ti y hablar contigo. Cuando oras, Él escucha. Luego, Él contesta tus oraciones. También te habla a través de su Santo Espíritu y te da fortaleza para seguir diariamente con el día a día. La oración también te ayuda a obtener una comprensión de la naturaleza amorosa de nuestro Dios, porque Dios es espíritu y la única forma de entrar a platicar con Él es en el Espíritu. Las Escrituras nos enseñan que Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Podés sentir ese amor al hablar diariamente con Él por medio de la oración, buscando su guía a través de su Santo Espíritu. Él nos consuela, Él nos fortalece, Él nos da aliento de vida para seguir todos los días luchando, batallando hasta que Él venga. La oración nos da la respuesta. El orar y escuchar las respuestas que Dios te da puede ayudarte a entender mejor tu propósito en la vida. Dios te ayudará a entender por qué estás en este mundo y lo que puedes hacer para regresar a vivir con Él después de esta vida. Nosotros fuimos creación de Dios. En el jardín del Edén, Dios se virtió en Adán. Dios soplo de vida, le dio de su Santo Espíritu. Y es allí donde el hombre cobró vida. Pero ese espíritu, una vez que nosotros muramos, el espíritu regresará del cual lo hizo. Mas sin embargo, nosotros estamos compuestos por tres elementos: alma, cuerpo y espíritu. Es el alma donde nosotros tenemos que cuidar para entregársela a Dios. El alma también la busca Satanás, el enemigo, porque también quiere robar lo más preciado, que somos nosotros, la creación de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar en comunión con Dios y discernir los tiempos venideros para que anunciar los ataques del enemigo. Y es a través de la oración que nosotros establecemos una comunicación con Dios, y es así que transmitimos lo que Dios quiere hablar al pueblo. Es a través de ti, es a través del liderazgo, es a través de los profetas que Dios está hablando de los tiempos venideros. También la oración te acerca más a Dios. Por medio de la oración aprendemos cómo hacerlo bien a través de oír su voz. También nosotros tenemos que entender que la oración nos ayuda a encontrar una guía para una vida mejor. La Biblia, la palabra de Dios, es el manual de todos nosotros, los hijos de Dios, para tener esa guía espiritual, para poder dirigir a nuestra familia, a nuestros hijos, dirigirnos en esta sociedad, en este mundo, sin contaminarlos, porque la oración te fortalece y a través de su Santo Espíritu es que nosotros vamos caminando por el camino correcto. Cuando oramos en lo privado, oramos en la intimidad de Dios, podemos procesar y resolver las situaciones difíciles de nuestra vida
porque ahí estamos con Él. Ahí contamos nuestras historias. Ahí podemos contarle a Él que hemos fallado. Ahí podemos decirle a Él que la vida está difícil. Ahí, en esa intimidad, en esa oración, es donde le presentamos nuestras debilidades al Señor. Y es ahí donde Él nos fortalece, porque dice que Él se glorifica en nuestras debilidades. Él decide contestarnos de inmediato o sencillamente nos escucha. Y nosotros tenemos que saber que cuando Dios nos está escuchando es porque Él está pensando qué hacer con nosotros. Y hay momentos en que Él se queda callado, pero no es que no está haciendo nada, sino que está obrando en nosotros. La oración es una manera de encontrar la paz y la comunión con Dios. La oración nos da fortaleza para evitar la tentación. Jesús aconsejó a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Lo podemos encontrar en Mateo 26:41. Mediante la oración nosotros podemos derrotar a la tentación, mientras que si no oramos pueden provocarnos, pueden tentarnos y podemos caer. Mas sin embargo, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, llenos de oración, llenos de intimidad con Dios, la tentación puede venir, pero nosotros vamos a vencer la tentación. Porque el problema no es la tentación, el problema es caer en la tentación. Y solo fortalecidos a través de la oración es que nosotros podemos soportar la tentación. La oración alinea nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que entender que el propósito de la oración no es necesariamente decirle a Dios cómo queremos que Él haga las cosas. Más bien es para que Él nos mire, para que Él nos anime y para que Él nos hable y nosotros comprender cuál es la voluntad de Dios y alinearnos a la voluntad de Dios. La oración es la que nos da el discernimiento para poder entender a Dios. Nunca Dios te va a dar algo que no esté alineado a su voluntad. Su voluntad es la voluntad que nosotros tenemos que seguir. Su voluntad no cambia. Es la voluntad, porque Él desea lo mejor para nosotros y Él nunca va a estar alineado a tu voluntad cuando no es la voluntad de Dios. La oración y el ayuno frecuente pueden ayudarte a aceptar esa voluntad de Dios. Jesús ayunó 40 días y 40 noches antes de comenzar su ministerio sobre esta tierra. Al hacerlo estuvo en comunión con su Padre. Estuvo en oración todo el tiempo. De igual manera, si nosotros oramos, ayunamos y tenemos un estilo de oración, podemos estar más cerca de Dios cada día y podremos entender mejor las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. La oración puede obrar en milagros. A través de la Escritura vemos muchos ejemplos del Señor obrando en milagros. Pero, ¿por qué los milagros sucedían? Porque Cristo era un hombre de oración. Sabía que la oración lo fortalecía y en medio de esa oración podía conocer los misterios del Señor. Pero esa oración es la que le daba el poder, la fortaleza para imponer las manos para que eso se sanara. Dios, a través de su Santo Espíritu, pero a través de la oración, que es la comunicación con Él, nos enseña muchas cosas. Nos enseña a permanecer juntamente con Él. La oración nos acerca más a Él. Y cuando tenemos una vida de oración, nosotros podemos ir y podemos estar listos para iniciar un ministerio. Hay dones espirituales. El don de sanidad solo se adquiere a través de la oración, de la comunicación con Dios. Entre más llenos estén de Dios, milagros van a suceder. Entre más vayan a la fuente, entre más
vayamos al monte, entre más nos arrodillemos en el altar, esa comunicación con Dios se va a fortalecer y vamos a ver manifestaciones dentro y fuera de la iglesia. Vamos a ver gente sanándose, así como está sucediendo ahora mismo en el ministerio, en la iglesia, en el cual estamos dirigiendo. Hemos visto sanidades, hemos visto testimonio de gente que se habían diagnosticado con problemas cardíacos y ahora están sanos. El diagnóstico fue revertido por Dios. Hemos visto cómo la insuficiencia renal es sanada. Hemos visto cómo el cáncer sale de los cuerpos de las personas y eso solo lo hace Dios a través del vaso limpio. Aquel que quiere el poder de Dios y quiere adquirir esa revelación, ese poder de poder sanar los enfermos, tienes que tener una vida de oración. Jesús tenía una vida de oración. Se apartaba al monte 40 días y 40 noches oró al Señor. Y esto, que siendo Dios, pero vino en forma de hombre, dice la Biblia, y él necesitaba comunicarse con Dios. Luego se fue e hizo muchos milagros. Sanó a enfermos, levantó a paralíticos, levantó a muertos, pero eso lo hizo a través de la oración. La oración te ayuda a ser más como Jesús. Jesús era un hombre de oración. Jesús puso el ejemplo perfecto de la oración. Si te esfuerzas por seguir su ejemplo, por medio de la oración, podrás llegar a ser semejante a Cristo. Porque recuerda lo que dijo Cristo cuando ascendía a los cielos. Mayores cosas a las que yo hice, harán ustedes. Yo les dejo el poder. Les mando al Consolador, al Espíritu Santo, al que les va a revelar, al que los va a ungir, al que los va a bautizar con fuego. Jesús dijo, mayores cosas a las que yo hice, harán ustedes. Pero necesitan ser como yo. Necesitan orar como yo. Necesitan llegar a intimar con Dios. Esa relación tiene que ser más estrecha. Esa relación tiene que ser cercana. Y verás cómo Dios te usa en todas las áreas espirituales. Es la oración la que nos conforta. Es la oración la que nos mantiene vivos. Es la oración la que nos quita toda tentación. Y es a través de la oración que vamos a vencer cualquier obstáculo que venga en nuestras vidas. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Una pequeña reflexión de la mañana vamos a estar dándolas todos los días a través de las redes sociales para que te puedas conectar con nosotros. Si necesitas oración, llámanos, contáctate con el Ministerio Luz y Libertad para las Naciones y alguien te atenderá y te daremos seguimiento a tu problema. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente día. Bendiciones a todos. Que Dios me les bendiga.